Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 387 Capítulo 386, dame una salida. Miró a Lukin con frialdad y lentamente levantó la mano. Detrás de ella, el agua del río eterno de repente comenzó a fluir. Una espada formada puramente con agua de río apareció detrás de ella, temblando ligeramente. Te daré una oportunidad. Tienes que darte cuenta de tu error. ¿Qué mal hice? La actitud de Lukin era clara. De hecho, entendió lo que quería decir Wei Yun. A los ojos de Wei Yun, definitivamente estaba equivocado. Su error fue que no era lo suficientemente fuerte y aún así trató de luchar por el mismo estatus. Pero él no pensó que estaba equivocado. Su fuerza actual era extremadamente alta. Fue suficiente. Entonces te dejaré saber dónde te equivocaste. La voz de Wei Yun resonó en los oídos de Lukin. Entonces, la espada mágica de agua de repente absorbió aún más esencia de agua del río e instantáneamente se expandió más de 100 veces. La espada de agua, que se había vuelto extremadamente grande, cortó hacia la cabeza de Lukin. En ese momento, una antigua espada mágica de color blanco grisáceo apareció frente a Lukin. Trajo consigo una verdadera esencia gris fuerte y se disparó hacia adelante, cortando el río. La espada formada por el agua del río se rompió y se convirtió en gotas de agua. ¿Qué? El corazón de Wei Yun tembló. Por supuesto, el ataque de hace un momento no fue con toda su fuerza. Por lo menos, ni siquiera había revelado su cuerpo de Dharma. Sin embargo, pase lo que pase, este ataque que estaba lleno de ira también debería ser un poder en el plano del Dharma. Ella no era una junior que acababa de entrar en la etapa del Dharma. Después de estar en este nivel durante tantos años, casi podía controlar el poder del escenario del Dharma a su antojo. Estaba completamente segura de que incluso si no usaba toda su fuerza, un cultivador de almas naciente no podría resistir el movimiento. Tao Wu de Lukin realmente tenía algunas habilidades. No era de extrañar que se atreviera a mostrar tal actitud. Al mismo tiempo, también notó la verdadera esencia gris en la antigua espada de color platino que Yun Rao había invocado antes. Aunque ya había experimentado las características de esta verdadera esencia a través de la colisión de movimientos, aún no podía descifrar las características de este poder. En su percepción, este poder parecía estar lleno de muchas características de alto nivel. Sin embargo, estas características parecían estar en armonía cuando se mezclaban. No hubo ningún conflicto en absoluto. En cambio, se complementaron y lograron mutuamente, elevando el nivel de todo el poder a un nivel superior. Las características de este poder hicieron que Wei Yun sintiera que el nivel de su poder aún estaba lejos de este verdadero origen gris, a pesar de que también estaba cultivando el nivel más alto de técnica de cultivo. HMPH, ¿es esto en lo que estás confiando? Wei Yun guardó el miedo en su corazón y resopló. Aunque es muy especial, este poder puede ser muy poderoso cuando alcances la etapa de Dharma. Pero ahora, todavía estás lejos de eso. Al momento siguiente, levantó ambas manos y el río detrás de ella se volvió aún más turbulento. Docenas, o incluso cientos de espadas de agua salieron volando del río y se expandieron al mismo tamaño que la anterior en un instante. Veamos cómo vas a tomar esto. Jeje. Lukin se rió entre dientes y conjuró un hechizo con sus manos. La espada sagrada de color blanco dorado también voló en el aire, y la esencia vital gris de repente se volvió extremadamente vasta. En este gris, la espada sagrada de color blanco dorado se volvió ilusoria. Luego, con un zumbido, se dividió en cientos de espadas. ¿Competir con más? También tengo la espada para resistir 10.000 espadas. La conmoción que los dos habían causado no era pequeña. En este punto, era imposible encubrirlo. De hecho, los dos no tenían intención de ocultar nada. Aunque existía la sospecha de conflictos internos, Wei Yun no quería seguir liderando el ejército hacia el sur. Ella solo quería asegurar la gran línea de defensa del río en sus manos. En su opinión, la secta Gran Ian y Yunxiao podría estar en una posición invencible. En cuanto a lo que dijo Lukin acerca de que el reino Wei no podía suprimir el caos demoníaco y que causaría un gran desastre que haría que el reino Ian no pudiera mantenerse al margen, estaba preocupado. ¿A quién estás tratando de asustar? Me he cultivado durante 800 años y crecí con miedo. Con este tipo de caos demoníaco, me beberé todo el río en el acto. Como no querían ir al sur, no había necesidad de moral, sospecha o entendimiento tácito. En comparación, lo más importante era reprimir a Lukin en público y dejar que todos vieran con sus propios ojos quién tenía la última palabra en el país Ian. Anuncios de Put Future.
La dignidad de la secta Yunxiao no debe ser violada. Para Lu Qin, no fue malo aprovechar esta oportunidad para derrocar a la secta Yunxiao en público. Más importante aún, parecía que era hora de que mostrara sus músculos. Si no reveló su fuerza y mantuvo un perfil bajo como en el pasado, ¿cómo podría obtener el derecho a hablar? ¿Realmente iba a dejar que la situación en el sur empeorara y escucharía la defensa del río de Weiyun? Eso era imposible. Después de que los dos ya no ocultaron su fuerza y revelaron sus respectivas fortalezas, el ejército Ian, que estaba muy animado y cruzaba el río felizmente, se sorprendió al descubrir que había una violenta fluctuación de ki espiritual en la orilla norte del río. Después de que apareció una enorme espada de elementos de agua y luego se derrumbó, cientos de esas espadas de elementos de agua aparecieron en el cielo. Y frente a estas espadas de agua gigantes, había cientos de espadas mágicas que emitían esencia vital gris. La verdadera esencia gris no era familiar, pero la espada de agua era más familiar. Esta era la característica del poder del gran maestro Weiyun. Al principio, muchos cultivadores pensaron que algún gran enemigo había atacado repentinamente desde la orilla norte y que el patriarca Yun era el único que los bloqueaba. Por lo tanto, muchas personas galoparon en esa dirección. Pero muy rápidamente, descubrieron que Jingluo era muy fuerte. ¿Por qué Lu Qin y Weiyun estaban peleando? Kasaya. El clan Lu y la secta Yunxiao estaban a cargo del país de Ian ahora. Si Lu Qin, el patriarca del clan Lu, fuera contra Weiyun, el gran anciano de la secta Yunxiao, hasta cierto punto, el impacto sería aún peor que si el emperador del gran Ian se peleara con el maestro de la secta Yunxiao. Nadie sabía lo que había sucedido, pero no podían hacer nada. Los cultivadores del clan Lu, la secta Qingfen y la secta Yunxiao que se habían reunido para mirar se pararon en dos lados. Después de todo, la situación aún no estaba clara. No fue hasta el punto de pelear uno al lado del otro y luego comenzar una pelea. Pero pase lo que pase, esta seguía siendo una pelea entre los líderes del campo de ambos lados. No importa cuál fuera el motivo, al menos antes de que todos entendieran la situación, tenían que estar en guardia unos contra otros. En cuanto a los que no estaban de ningún lado, estaban estupefactos y no sabían qué hacer. Y así, comenzó una batalla que parecía inexplicable para la mayoría de la gente. Lu Qin no sabía cuál era exactamente la raíz espiritual del gran maestro de Weiyun. Sin embargo, por su desempeño en algunas batallas, ella era una cultivadora del elemento agua. Su principal técnica de cultivo debería ser algún tipo de atributo de agua. En cuanto a ella, además del método de cultivo del elemento agua, también tenía una muy buena base en técnicas de espada basadas en este método de cultivo. Y esto se mostró en la forma de la espada gigante formada por el agua del río. La técnica de Lu Qin era, por supuesto, una técnica derivada del manual de la espada blanca sagrada, la espada que domina 10.000 espadas. Era realmente difícil decir si una espada normal que controlaba 10.000 espadas podría enfrentarse a la espada de agua gigante del antepasado de Weiyun que vino por nada. Sin embargo, las técnicas de espada en el manual de espada de Tai Bai que fueron activadas por el objeto sagrado, la espada sagrada de platino, mejorarían enormemente. Incluso si el manual de Wite Saint Sword ya se hubiera integrado en las escrituras de Taisan, seguiría siendo el mismo. Por el contrario, se volvería aún más poderoso debido a las características de la verdadera esencia de Taisan. Esta fue la razón por la que Lu Qin se atrevió a usar este movimiento para bloquear las enormes espadas de agua que llenaban el cielo. Por supuesto, todavía tenía otras razones para su confianza. Por supuesto, ahora no estaba usando toda su fuerza. Si quisiera, podría usar la nueva habilidad divina Poder del Cielo del Dragón que había obtenido de la herencia del Rey Dragón en el fondo del mar. Luego, usó la habilidad divina, Reino de Hielo, para debilitar a su oponente y fortalecerse a sí mismo. Este fue el estado más fuerte de Lu Qin cuando estaba en su apogeo. Pero no había necesidad de mostrarlo ahora. Las formaciones de espada de ambos lados chocaron entre sí y salieron disparadas al mismo tiempo. Luego, se produjo una gran cantidad de colisiones en el aire. Cada espada de platino chocó con una espada de agua y se disolvió entre sí. Aparte de la espada de agua que explotó en el aire y envió innumerables salpicaduras, no hubo otro efecto. De hecho, hasta ahora, los dos seguían siendo muy racionales. Los movimientos que usaron estaban todos dirigidos el uno al otro, no a nadie. Esto demostró que ninguno de los bandos quería quitarle la vida al otro y solo pretendía derrotar al otro. Sin embargo, fue precisamente por esto que los efectos de sonido y luz creados por los dos en el cielo eran simplemente hermosos hasta el punto de ser impactantes. Lu Qin en realidad estaba sintiendo la presión.
Cada una de sus espadas de platino apenas logró romper las espadas de agua. Tenía que confiar en las muchas propiedades de la verdadera esencia del Gran Supremo. Anuncios de Put Future. En particular, el atributo de aniquilación del atributo vacío que acababa de obtener no hace mucho había jugado un papel muy importante. Si no tuviera el atributo de aniquilación, no habría sido tan fácil atravesar la espada de agua si primero hubiera destruido una parte de su poder y causado que su forma se volviera inestable. Sin embargo, sin importar qué tipo de presión enfrentara Lu Qin, todavía usaría sus propios métodos para resistir el ataque con toda su potencia del patriarca Wei Yun, un experto en Dharma. De hecho, este fue un movimiento total, si tan solo Wei Yun no usara su Dharma. Si incluso este movimiento había fallado, entonces, en circunstancias normales, Wei Yun realmente no tenía otros medios. Wei Yun no se rindió. Continuó invocando la espada de agua del río y la cortó en Lu Qin. Lu Qin se divirtió. ¿Una batalla de desgaste? Esto era algo de lo que no tenía miedo. Con el poder divino de la estrella en sus manos y el cuerpo sagrado primordial con muchos talentos apilados uno encima del otro, su verdadera esencia era casi inagotable a menos que se drenara de una vez. Lu Qin estaba feliz de jugar junto con la otra parte. Incluso si Wei Yun fuera un experto en Dharma, sería inútil. Después de todo, había usado casi toda su fuerza. Si esto continuara durante mucho tiempo, estaría bien por un tiempo, pero después de mucho tiempo, sería realmente imposible. Al principio, lo había hecho por enojo y vergüenza. No estaba dispuesta a admitir la derrota. Por otro lado, ella tenía la intención de arrastrar a Lu Qin hacia abajo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a sentirse cansada. Sin embargo, Lu Qin continuó restándole importancia. Esto le hizo entender que era imposible para ella arrastrar a Lu Qin con ella usando tales métodos. Lo que la hizo sentir aún más incómoda e incluso un poco aterrorizada fue que ya no podía pensar en ningún medio para amenazar o reprimir a Lu Qin. Este sentimiento de inquietud la hizo sentir avergonzada y resentida. En realidad me siento incómodo por un Yuan Yin. La verdadera esencia de Wei Yun surgió y, en ese instante, su alma naciente liberó poder hacia el exterior, cubriendo su cuerpo y mostrando signos de expandirse aún más. Este fue el precursor de la revelación de su cuerpo de Dharma. Revelar el poder del Dharma era el poder más fundamental de un cultivador de la etapa del Dharma. Sin embargo, en este momento, una voz sonó en los oídos de Wei Yun. Gran maestro Wei Yun, piense con cuidado. No he usado toda mi fuerza, pero si revelas tu Dharma, es posible que no pueda controlarlo. ¿Realmente tenemos que ir tan lejos? Esta fue una advertencia de Lu Qin. Fue como si le hubieran echado encima una palangana de agua fría. De hecho, el significado de revelar el poder del Dharma de uno sería diferente. La batalla entre los dos había sido contenida de principio a fin. Al final, significó que realmente no se pelearon. Después de todo, la corte imperial de la secta Gran Nian y Yunxiao no podía dejarse de lado cuando sus ejércitos todavía estaban en territorio enemigo. Si los dos realmente pelearon hasta el punto en que la situación estaba fuera de control, entonces obviamente no sería solo un asunto entre ellos dos. La situación también pasaría de una lucha por el estatus y la autoridad a un grado aún más grave. Escalaría a una verdadera lucha interna entre los dos lados, y nadie quería aceptar las consecuencias de eso. Más importante aún, Wei Yun también estaba un poco perdido ahora. Las habilidades que Lu Qin había mostrado eran demasiado impactantes. Incluso si revelara su cuerpo de Dharma, ¿podría ganar? Ella creía lo que había dicho Lu Qin. También podía sentir que Lu Qin aún no había usado toda su fuerza. Ya estaba un poco sin aliento por la pelea, y estaba sin aliento, pero la otra parte seguía tan tranquila como siempre. Wei Yun aún podía decir si estaba fingiendo. A juzgar por la fuerza de su esencia vital, Lu Qin no se había debilitado en absoluto desde el momento en que los dos comenzaron a pelear. Estaba luchando con facilidad. Su verdadera energía mágica y sus métodos tiránicos hicieron que Wei Yun sintiera un profundo miedo. Realmente no arruinaría su gran plan debido a sus propias emociones. Lu Qin se sintió más o menos aliviado cuando vio que ella estaba retirando lentamente su poder. No estaba fanfarroneando, realmente no usó toda su fuerza. Incluso si Wei Yun revelara su cuerpo de Dharma, no se atrevió a decir que ganaría, pero podría protegerse. No era como si no hubiera visto a Wei Yun hacer todo lo posible, por lo que aún podía hacer un juicio más preciso en este aspecto. Pero en ese momento, no pudo contenerse más. Mientras luchaban, no pudo controlarse e hirió más gravemente a la otra parte. Eso sería un muy mal resultado. Fue bueno que Wei Yun pudiera controlarse.
Miró a su alrededor y vio a muchos espectadores. Él dijo: gracias por su guía, gran maestro Wei Yun. He ganado mucho con este combate. Esto podría considerarse como darle una salida. 388 Capítulo 387, la muerte de Fa Xian. General, la situación en Waizhou todavía no es buena. El paradero de ese traidor Chen es impredecible, pero ya ha aparecido en Waizhou muchas veces. Después de que el general Bai y el general Wang sufrieron una pérdida, fueron cautelosos y no se atrevieron a atacar precipitadamente para evitar ser rastreados por Chen Man en el desierto. Los dos solo podían liderar a la mayoría y defender la ciudad de Luoyang, usando la vena espiritual de grado 4 de Luoyang y la formación protectora de montañas para defender. En cuanto a exterminar a los poseídos, solo podemos enviar un pequeño grupo de tropas al perímetro exterior. Aunque esto puede proteger los alrededores del Santo Sol, es muy ineficaz contra la propagación del caos demoníaco. El cultivador poseído intentó atacar a Luoyang varias veces. Chen Man también envió su avatar de alma naciente para probarlo. Después de fallar un par de veces, se detuvo. Lo rodearon pero no lo atacaron. En cambio, dividieron sus fuerzas para rodear a Luoyang y continuaron esparciendo el caos demoníaco Kasaya. No hay muchos problemas alrededor de Luoyang, pero Waizhou sigue cayendo inevitablemente. Hasta ahora, la mitad de la prefectura de Shu ha caído. Con el marqués Xuanwu a cargo de la capital, el norte de la capital está a salvo por ahora. Nuestros agentes secretos entraron en Dizhou e informaron que Dizhou se había ido, ya sea el gobierno o las familias de cultivo locales, las pequeñas sectas o las pequeñas organizaciones. Incluso los mortales no serían capaces de verlo. En otras palabras, ahora no había personas vivas en Dizhou. Waizhou se ha reducido a la mitad, Xuanji. En cuanto a los poseídos liderados por Chen Man, todavía no hay una declaración clara, pero debería haber al menos 200.000 de ellos. Entre ellos, hay cientos de cultivadores que son equivalentes a los cultivadores de iluminación inicial y superiores. Hay más de 10 cultivadores de núcleo dorado y 3 o 4 cultivadores de alma naciente. El ejército del reino Yan ya ha cruzado la línea de defensa del Gran Río. Ha caído la mitad de Zhou en la orilla sur del Gran Río. El ejército del reino Yan ya debería haber entrado en Jingzhou. De Jingzhou a Kaizhou y luego a Shuzhou, ya no tenemos ningún medio defensivo en el norte del país. En el peor de los casos, los demonios de la ciudad de Shudu podrían atacar desde el sur mientras que el ejército del reino Yan estaría en el norte. Al escuchar el informe de su subordinado, el gran general del estado de Wei, Xia Kang, permaneció inexpresivo y en silencio. El reportero levantó la cabeza y echó un vistazo a la expresión del general. Estaba en conflicto. Después de algunas respiraciones, apretó los dientes y dijo lo que tenía en mente. General, por favor retire sus tropas. Si esto continúa, incluso si ganamos contra el reino Qi, no podremos proteger nuestro país. Después de que terminó de hablar, muchos de los oficiales del estado de Wei que también estaban presentes en la reunión se pusieron de pie y le dijeron a Xia Kang: Gran general, por favor retire sus tropas. Los ojos de Xia Kang recorrieron a las personas de abajo. Vio que muchos de ellos estaban sudando. Esto era normal. Él, Xia Kang, era el invencible dios de la guerra del reino Wei. Había acumulado mucho poder y prestigio. En el ejército, e incluso en todo el reino Wei, él fue quien cumplió su palabra. Para ser honesto, estos oficiales eran todos sus confidentes, y la mayoría de ellos habían sido ascendidos por él. Normalmente, nadie hubiera imaginado que tal situación sucedería. Por supuesto, esto era completamente diferente de obligarlo a abdicar. Esto fue esencialmente una sugerencia. Incluso si Xia Kang no escuchara, este grupo de personas no haría nada. Cuando llegaba la hora de morir para el general, seguían cobrando. Sin embargo, a los ojos de la mayoría de la gente, fue realmente una crisis de vida o muerte. En la batalla con el ejército del reino Qi, tenían la ventaja. Si la batalla continuara durante mucho tiempo, casi todos los cultivadores del estado de Wei creían que la victoria final sería un gran Wei. Sin embargo, esta victoria no era algo que pudiera lograrse a corto plazo. El ejército del reino Qi podría considerarse duro y no podrían derrotarlos en poco tiempo. El Dharma Laksana del reino Qi, Kui King, era un hombre reservado. Si no pudiera derrotar a Xia Kang, no pelearía con él de frente. Si mataras a los cultivadores del reino Qi, mataría a los cultivadores del reino Wei. Si vienes a mí por la fuerza, lideraré un equipo para encontrar una vena espiritual que esté bajo el control del estado Qi y activar la gran formación protectora de montañas. El estado de Qi también estaba al tanto de la situación actual.
Aunque estaban en desventaja en el campo de batalla, mientras pudieran aguantar, el estado Wei sería el primero en colapsar. Por lo tanto, estaban más decididos que nunca a luchar. Después de todo, el amanecer de la victoria estaba justo frente a ellos. Por el contrario, la gente de Wei estaba más ansiosa. Esta fue también la razón por la que tanta gente se atrevió a romper la autoridad del general Xia Kan y hablar. Al ver a tantos de sus subordinados en ese estado, Xia Kan suspiró levemente. O habían escuchado los informes anteriores y se sentían de la misma manera, o ya habían hecho conexiones en privado. Pero en resumen, ya habían expresado claramente su actitud. No es que no quiera retirarme, pero no puedo, dijo Xia Kan lentamente. Hace 10 días, ya envié un mensajero al ejército Qi para hacer las paces. Ofrecí todo lo que pude, pero Kui Qin aún me rechazó. Cuando la persona de abajo escuchó esto, no pudo evitar dejar escapar una voz resentida: gente Qi, realmente no quieren darse por vencidos. Pero nadie estuvo de acuerdo. Entonces, ¿qué tontería? El conflicto entre Qi y Wei no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Fueron enemigos por generaciones. En los innumerables años de guerra, habían formado innumerables rencores, entonces, ¿cómo pudieron dejarlo oír tan fácilmente? Anuncios de Put Future. Sin mencionar lo que estaba pensando el estado Qi, ¿no fue la gente Wei la que comenzó la guerra? En esta batalla, la gente de Wei reunió a su ejército. Su objetivo era luchar en una guerra que destruiría su país. Si nos retiramos, Kui Qin liderará al ejército Qi para cazarnos. En el proceso de retirada, quién sabe cuántos de los soldados de nuestro gran Wei morirán o resultarán heridos. Incluso si no nos persiguen, y solo nos siguen lentamente por detrás, alejándose gradualmente de este a oeste, es posible que tengamos que enfrentarnos a una situación terrible en el futuro, donde hay demonios frente a nosotros y el Qi. Ejército detrás de nosotros. Las personas de abajo solo reconocieron y comenzaron a hablar uno tras otro. No es que no hubiera personas optimistas, pero mientras tuvieran la mente clara, no era difícil ver que en esta guerra, que casi había determinado el destino del Gran Wei, habían caído en una situación extremadamente mala. De repente, alguien se destacó y ahuecó las manos hacia Xia Kan: gran general, tengo una idea que podría funcionar. Dime. La expresión de Xia Kan no cambió, pero ya tenía una idea aproximada de lo que iba a decir la otra parte. La persona que se destacó fue un gran cultivador de almas nacientes del Gran Wei, el marqués Wei Wuzhan Shichan. Según los informes de inteligencia de otros países, podría ser el Dharma Laksana escondido en el reino Wei. Por supuesto, todos ahora sabían que el Dharma era marqués Xuanwu, Zhengyu y no Zhang Shichan. Pero no importa que, para ser considerado como tal, al menos demostró que tenía algo extraordinario. Era un viejo cultivador del reino del alma naciente y había estado en la cima del reino del alma naciente durante muchos años. De hecho, si el tiempo se prolongara más hacia el futuro, o si se le diera algún tipo de oportunidad, realmente podría convertirse en un verdadero adepto al Dharma. El ejército es, por supuesto, importante para reprimir el levantamiento demoníaco, pero lo que es más importante es usted, gran general. Si puedes regresar al país y trabajar con Marquis Xuanwu, puedes dirigirte al sur y resolver el levantamiento demoníaco. Mientras Chen Man muera, el caos demoníaco será reprimido. En cuanto a mí, puedo fingir ser tú en nombre del gran general y hacer todo lo posible para engañar a Kui Qin. Al menos puedo ganar algo de tiempo. Antes de eso, podemos retirar nuestras tropas primero. Si Kui Qin es cauteloso y solo lo sigue a un ritmo moderado, entonces podemos ignorarlos. Si el ejército Qi se atreve a perseguirnos, gran general, puede liderarnos en un contraataque antes de irse. Después de sufrir una pérdida tan grande, dado el carácter tímido y cauteloso de Kui Qin, no se atrevería a perseguirte demasiado de cerca a menos que estuviera seguro de que no estabas en el ejército. Y si nos descubren aquí, eso es todo lo que podemos hacer. Intenta que la mayor cantidad de gente del ejército escape, la mayor cantidad posible. Solo espero que el gran general pueda resolver la agitación en el país. Después de 100 años, cuando nuestro gran Wei se recupere, encontraremos el reino Qi y nos vengaremos. Después de decir eso, Zhang Shichan se arrodilló en el suelo y se inclinó en dirección a Shudu. Después de que Xia Kan escuchó esto, miró a los demás a continuación y preguntó: ¿tienes la misma idea? Para mi gran Wei, incluso si tienes que morir 10.000 veces. Entonces hagamos lo que dices. En la parte norte del reino Wei, en el ejército del reino Yang que continuó marchando hacia el sur, el temperamento de Wei Yun había desaparecido hace mucho tiempo. Aunque no quería admitirlo ni hablar con Lu Qin, tenía que admitir que lo que Lu Qin había dicho sobre liderar el ejército del sur era correcto.
No había otra razón. La victoria había llegado con demasiada facilidad. Después de atravesar la línea de defensa del Gran Reino del Río, uno de los cultivadores nacientes del Reino del Alma del Reino Wei, que originalmente estaba estacionado en la línea de defensa, murió y dos escaparon. En el proceso de ir al sur del ejército del Reino de Ian, casi no encontraron ninguna resistencia efectiva. Después de la batalla en Jingzhou, el país Wei comenzó a organizar una rebelión después de ingresar a Kaizhou. Primero, los dos cultivadores nacientes del Reino del Alma del Reino Wei que habían escapado antes intentaron hacer uso de la formación protectora de la montaña de una vena espiritual de grado 4 para oponer una resistencia obstinada. Sin embargo, bajo los ataques combinados de Wei Yun y Lu Qin y el bombardeo del camión que rompe la formación protectora de la montaña estuvo al borde del colapso, obligándolos a los dos a continuar huyendo. Después de eso, gradualmente formaron una línea de defensa en Kaizhou y se prepararon para luchar contra ellos paso a paso. Sin embargo, todo esto fue en vano. El ejército de Ian todavía avanzaba triunfalmente, obligándolos a regresar a la provincia de Shu paso a paso. También hubo información precisa de que habían renunciado a la idea de la resistencia y habían ingresado a la capital Shu. Esto también significó que cuando Greatian se mudara al sur, tomarían Ezhou, Jingzhou y Kaizhou. ¿Qué significaba la tierra de los tres estados? Solo había 7 provincias en Greatian, y la provincia de Shu era solo la mitad de una provincia como máximo. Aunque la tierra era vasta, era demasiado árida. Por otro lado, Ezhou, Jingzhou y Kaizhou podrían considerarse grandes provincias en el país de Ian, ya sea en términos de población, tierra o producción de recursos. Anuncios de Put Future. Especialmente Jingzhou, que era incluso más fértil que Ezhou. En todo el país de Ian, solo Wuzhou podría compararse con él. Y ahora, estos 3 estados estaban bajo el control del reino Ian. Si el reino Ian pudiera controlar completamente este pedazo de tierra y digerirlo, el poder del gran reino Ian probablemente aumentaría en más del 60%. Este era un beneficio que uno no podía controlar. De hecho, Wei Yun ya estaba calculando en su corazón si el reino Ian tendría o no la capacidad de apoderarse realmente de esta tierra después de la guerra. Lu Qin no dijo nada al respecto. Si fuera posible, no le importaría. Sin embargo, justo cuando los altos mandos de Gran Ian soñaban despiertos y dirigían su ejército hacia la prefectura de Shu en el sur, llegaron 2 noticias casi al mismo tiempo. El primero fue bastante sorprendente. El ejército de Wei en la capital de Shu se trasladó al sur. No había muchos de ellos, pero todos eran élites. Bajo los esfuerzos de estas personas, el ejército Wei recuperó las áreas caídas en el sur de Shuzhou en poco tiempo. Incluso si hubiera personas diabólicas de nivel Yuan Yin entre ellos, fueron eliminados rápidamente sin ninguna resistencia. Esta tropa no se detuvo. En cambio, cargaron contra Dizhou a una velocidad aún mayor. La última noticia que recibió sobre esta unidad fue que actualmente se estaban moviendo hacia el condado de Wan. Por lo que parece, se dirigían hacia el fantasma Face God Valley. Iba a tener problemas con Chen Man. Lu Qin sabía que el cuerpo real del hombre Chen no estaba allí. Si fuera solo Zheng Yu, este tipo probablemente no tendría las agallas. De hecho, según la información revelada en esta información, todos tenían una suposición más consistente de que lo más probable es que Xia Kama haya regresado. Esto era algo que nadie esperaba. Hace unos días, las conversaciones de paz entre Wei y Qi Kingdom no tuvieron éxito. Sin embargo, las fuerzas principales del reino Wei ya se habían retirado de las prefecturas de Qin y Shu. Kui Qin lideró el ejército del estado de Qi y los persiguió por la espalda. Al final, fue asesinado por el equipo de Xia Kan y sufrió una gran pérdida. El mismo Kui Qin tuvo una batalla cara a cara con Xia Kan, y fue derrotado nuevamente, sufriendo algunas heridas. Sin embargo, no esperaba que Xia Kan probablemente regresaría a Shudu después de tan poco tiempo. A partir de ahí, podrían analizar aproximadamente la estrategia del país Wei. Probablemente estaban planeando encontrar rápidamente a Chen Man, matarlo y resolver la mayor fuente del demonio caos. Luego, se retirarían a los reinos de Qi y Ian, y finalmente lidiarían lentamente con las enormes heridas dejadas por el demonio caos en sus propios reinos. Era obvio que incluso si este asunto se llevara a cabo según lo planeado por el reino Wei, la vitalidad del reino Wei se vería muy dañada. Además, era difícil decir si esto funcionaría. ¿Cómo podría ser tan fácil encontrar a Chen Man? Otra cuestión era si terminarían primero con la fuente del caos demoníaco, o si el ejército de Ian irrumpiría primero en Shudu, o si Qi atacaría desde el este.
6 horas después de que la noticia llegara a los oficiales de alto nivel del ejército de Ian, llegó otra noticia que fue como un terremoto desde el este. Esta noticia fue aún más increíble. Kui Kin estaba muerto. Esta noticia fue demasiado explosiva. La primera reacción de muchos altos mandos en el país de Ian, incluido Lu Qin, fue que había un error en la información. Esta fue una noticia falsa. Ese era Kui Kin, un experto en planos del Dharma que había sido famoso durante cientos de años. Era el pilar nacional de Daki y tenía el mismo estatus que Xia Kan en el estado de Wei. ¿Él murió así? Xia Kan ya había regresado a la ciudad de Shu desde el frente de batalla del este. ¿Quién podría amenazar todavía a Kui Kin? ¿Cómo murió? 389 Convergencia de Ian y Wei. Al principio, la noticia era solo una simple oración sobre la muerte de Kui Kin. No sabía cómo murió ni quién lo mató. Esta noticia casi había detenido al ejército de Gran Ian. La situación era demasiado incierta antes de que llegaran más noticias, por lo que era mejor ser cauteloso y esperar. Las noticias de seguimiento llegaron muy rápido. Kui Kin había muerto a manos del dios con cara de fantasma, Chen Man. Xia Kan realmente debe haberse ido y ya no estaba en el frente de batalla del este. Anteriormente, después de que el estado de Qi fuera asesinado por un contraataque, el cauteloso Kui Kin ya no los persiguió tan de cerca. Solo dirigió el ejército del estado de Qi y se quedó muy atrás. Sin embargo, a medida que se realizaron más y más investigaciones y la información recopilada de todas las partes se hizo más clara, incluso el reino Ian sabía que Xia Kan ya no estaba en el frente oriental. Por supuesto, Kui Kin también lo sabía. Comenzó a liderar el ejército Qi nuevamente, presionando de cerca al ejército Wei, y tomó acción personalmente, probando cuidadosamente las aguas varias veces. Entonces, se dio cuenta de que Xia Kan realmente se había ido. Como resultado, comenzó a actuar sin restricciones, persiguiendo locamente al ejército Wei. En cuanto al gran ejército Wei, ya se habían disuelto y se habían retirado al oeste. Era inevitable que algunas de las tropas fueran atrapadas por el estado de Qi y destruidas, incluidos 2 o 3 cultivadores de la etapa Yuanyin, que también fueron asesinados. El ejército Wei había sufrido una gran pérdida, mientras que el ejército Qi avanzaba triunfalmente en la expedición occidental. Sin embargo, cuando Kui Kin fue el más satisfecho y mató al famoso maestro, Zhang Shichan, quien estaba disfrazado de Xia Kan, el marqués Weiwu del reino Wei, hubo un cambio repentino. 2 demonios con cara de demonio y un monstruo que se decía que no era humano y era completamente como un demonio maligno del abismo aparecieron repentinamente en el campo de batalla y atacaron a Kui Kin al mismo tiempo. El poder mostrado por estos 3 estaba en el plano del Dharma. Kui Kin murió en el acto y Kiren ni siquiera logró recuperar su cadáver. Se lo llevaron 2 Chenmans y ese demonio. 3 poderes del Dharma. El nivel de este desastre demoníaco en realidad se había desarrollado hasta tal punto. A partir de esta información, podían decir que la fuerza de Chenman había aumentado rápidamente. Había 2 hombres Chen en la etapa de Dharma. Uno de ellos era su cuerpo principal, y el otro probablemente era su avatar. Pero esto era increíble. Solo debería haber avanzado a la etapa de Dharma en los últimos años. Lógicamente hablando, debería estar en la primera etapa del Dharma. En este nivel, la tabla del espíritu del vacío no era suficiente para que él controlara un clon de nivel de Dharma. Si uno fuera a cultivar la carta del espíritu vacío, necesitaría estar al menos en el tercer nivel del reino de la trascendencia para poder dominar su primer clon de trascendencia. En el camino del cultivo, cuanto más se avanzaba, mayor era la brecha y la dificultad del cultivo entre cada subnivel. 20 años pueden ser suficientes para que un cultivador de refinación de Qi talentoso pase a través de 9 niveles y llegue a la etapa de establecimiento de la base. Sin embargo, para los cultivadores de almas nacientes, sería lo suficientemente bueno si pudieran avanzar un pequeño nivel en 20 años. Y cuando uno alcanzaba el reino de la materialización, el tiempo necesario para avanzar un pequeño nivel podía ser incluso más largo. De acuerdo con esto, Chen Man, que acababa de pasar a la etapa de Dharma hace unos años, había logrado aumentar su fuerza a la tercera etapa en tan poco tiempo. Incluso Lu Qin se sorprendería por esta velocidad. ¿El manual de Void Spirit fue tan increíble? ¿La herencia del santo del vacío era tan poderosa? No, esto no puede ser un Xuan Ni. Esta no debería ser la carta del espíritu vacía o un beneficio puro de una herencia antigua. No puede ser un Xuan Ni tan grande. Esto era lo que estaba pensando Lu Qin. No era como si no hubiera obtenido antes una herencia inmemorial. De hecho, lo había obtenido más de una vez. Este nivel era demasiado exagerado.
Luego recordó el caos demoníaco que había visto en Dizhou a través de Mingen. Los demonios, incluido el clon de iluminación inicial de Chen Man, parecían estar haciendo algo así como un sacrificio vivo. Esta fue probablemente la razón principal por la que Chen Man pudo aumentar su fuerza tan rápidamente. No se basó en la herencia inmemorial ni en el manual del espíritu vacío, sino en el verdadero don del abismo. Cuanto más complaciera a los demonios, más sería favorecido por el abismo y, al mismo tiempo, caería aún más. La otra cosa que no parecía un humano y parecía un monstruo debería ser el gran demonio malvado que Chen Man había convocado desde el abismo con una gran cantidad de sacrificios vivos. Anuncios de Put Future. En total, casi 2 estados habían caído en manos de Chen Man. La innumerable población y los cultivadores en estas 2 regiones se convertirían en recursos importantes para que Chen Man complaciera el abismo y abriera el pasaje abisal. Con estos recursos, Lu Qin estimó que este tipo realmente había creado un pasaje abisal temporal y convocó a un gran demonio en el reino de la materialización. El cuerpo de Kui Qin, junto con su forma de Dharma, había caído en manos de Chen Man. Esta fue una gran pesadilla. Usando el cadáver y el alma de un adepto al Dharma para escapar. No hace falta decir que otro cultivador del plano del Dharma aparecería en el campamento de Chen Man, y lo más probable es que sea un demonio del plano del Dharma. Esto significaba que los cultivadores humanos tendrían que enfrentarse a 3 oponentes del poder del Dharma. Chen Man tenía un clon de poder de Dharma con él, lo que significaba que tendría un 4.º poder de Dharma. La presión era tan grande como el cielo. En este punto, incluso Wei Yun, a quien no le importaba mucho el caos del diablo y pensó que esto era asunto del país de Wei, entró en pánico. De acuerdo con sus pensamientos anteriores, había como máximo un Chen Man que acababa de ingresar a la etapa de Dharma en el caos demoníaco. El reino Wei tenía 2 Dharma Laksana, entonces, ¿cómo podrían quedar perplejos por este Chen Man? Pero ahora, parecía que el reino Xuanji Wei no podría resistirlo. Además, parecía que la situación iba a empeorar. Xia Kang no estaba en el frente de batalla oriental y Kui Qin estaba muerto. Luego, el caos demoníaco se extendería hacia el este y el sur, y no había forma de detenerlo. Estaría bien si fueran al sur, pero ni el estado de Wu en el sureste ni el estado de Chu en el suroeste se sentarían y no harían nada. Por supuesto, también podrían obtener información tan importante sobre el campo de batalla de Qi Wei, y no dejarían de darse cuenta de la gravedad de la situación. Para evitar que el caos demoníaco se extienda a su propio país, probablemente también tomarían medidas. Como mínimo, Lu Qin ya había enviado emisarios del reino Yan para comunicarse con los reinos Wu y Chu. Pero en el este, después de la muerte de Kui Qin, estaba completamente sin trucos. Por el momento, lo más preocupante era que si no podían deshacerse de Chen Man y los 2 adeptos del Dharma que se esperaba que aparecieran lo antes posible, una vez que el caos demoníaco se extendiera hacia el este, hacia las provincias de Qin y Shu. E incluso al reino Qi, el reino Qi no podría resistir. Si 2 prefecturas dieron a luz a un gran demonio maligno, ¿qué pasa con 4 prefecturas, 6 prefecturas o incluso un país? Tal vez, llegados a ese punto, no sería tan simple como tener unos cuantos demonios malignos más en el plano del Dharma. Eso realmente podría ser un desastre que acabe con el mundo. En solo 3 días, Greatian y Wei habían llegado a un acuerdo. Las 2 partes dejaron de luchar temporalmente. El ejército del reino de Yan se detendría en la parte norte de la prefectura de Shu. Si la prefectura de Shu estuviera sitiada, el ejército del gran reino Yan vendría al rescate de acuerdo con la situación. La razón principal por la que dependía de la situación era que le preocupaba que el reino Wei se retractara de su palabra. Si el reino Yan luchó hasta la muerte con los espíritus malignos y las personas poseídas, y el reino Wei no permitió que el ejército Yan se retirara a la ciudad Shu, sería demasiado insoportable. Después de todo, incluso si los 2 países habían llegado a una tregua temporal y planeaban luchar codo con codo, era difícil realmente ayudarse y confiar el uno en el otro. Además, el ejército del reino Yan también organizaría un grupo de cultivadores de alto nivel. Bajo el liderazgo de Lu Qin y Wei Yun, se dirigirían a Dizhou y se adentrarían en la región para buscar cultivadores poseídos de alto nivel y demonios para matar. Por supuesto, lo más importante era encontrar a Chen Man y matarlo rápidamente. Obtener el cuerpo de Kui Qin no significaba que pudiera convocar inmediatamente a un gran demonio malvado del plano del Dharma. Necesitaría algo de tiempo. Y esta también era una oportunidad de oro. Si esto se prolongaba, ¿quién sabía qué pasaría después? Los últimos meses habían sido una pesadilla para el país Wei.
Por supuesto, la razón por la que el Gran Ian ayudó a Wei State en la guerra fue, por un lado, porque si los labios mueren, los dientes se sentirán fríos, aunque este par de labios y dientes habían estado luchando locamente en el pasado, por el otro. Por otro lado, también podrían obtener muchos beneficios del estado de Wei. Por supuesto, Greatian no funcionaría gratis. Lukin sabía más sobre la verdad y estaba más ansioso por destruir al siniestro diablo. Sin embargo, incluso él no era el tipo de persona que se sacrificaría por los demás y brindaría ayuda de forma gratuita. Los beneficios y recompensas que debería obtener no podían ser menores. Todo el asunto fue discutido con Wei Yun y Lukin por el emperador de Wei Xia Kang. Xia Kang era un funcionario poderoso e influyente en el estado de Wei. En cuanto a los dos emperadores Wei, un cultivador de núcleo dorado y el actual que acababa de alcanzar la etapa del alma naciente, no podría vivir más allá de Xia Kang. Anuncios de Put Future. Hablando lógicamente, incluso si hubiera una gran diferencia en la fuerza, el instinto de un emperador definitivamente tendría algunas opiniones sobre un oficial tan poderoso. Como una persona que había tenido el poder militar y político del estado de Wei durante cientos de años, no sería bueno para él enfrentarse al emperador, que era mucho más joven que él, más débil que él y estaba sentado sobre su cabeza. Pero no fue así. El sistema militar y político del país Wei era muy estable. La relación entre el emperador Wei y Xia Kang era la de un soberano y súbdito. Cuando Xia Kang se hizo famoso y estuvo a cargo del poder militar y político del estado Wei, las dos generaciones de emperadores Wei confiaron en este gran general y escucharon sus palabras. Sin embargo, no se sentía como un títere. Como oficial, Xia Kang siempre había hecho un buen trabajo en la etiqueta y la postura, dándole al emperador Wei el respeto que se merecía. Y este respeto no estaba solo en la superficie. Le daría sugerencias razonables al emperador Wei, pero seguiría absolutamente la voluntad del emperador Wei. Incluso si fuera una solicitud muy irrazonable, la llevaría a cabo sin dudarlo después de que su persuasión fallara. Cuando todos se enteraron por primera vez de la posición de Xia Kang en el reino Wei, pensaron que era un oficial poderoso. Después de saber la verdad, quedarían estupefactos. Xia Kang fue un verdadero modelo a seguir de un ministro. Durante el proceso de negociación, Xia Kang seguía luchando por los intereses del Gran Wei. Por supuesto, sabían que solo el reino Ian podía ayudarlos ahora. También sabían que después de esta guerra, el reino Wei necesitaría muchos años para sanar sus heridas. Pero aún así, todavía mostró su actitud inquebrantable. Después de todo, si el reino Wei realmente hubiera terminado, el caos demoníaco sería completamente incontrolable y el reino Ian no podría escapar. El tira y afloja entre las dos partes fue muy intenso, e incluso hubo un momento en que las negociaciones casi se desmoronan. Sin embargo, todos estos eran signos muy obvios. De hecho, la velocidad a la que las dos partes llegaron a un acuerdo fue muy rápida. Solo habían pasado 3 días. El reino Wei cedería todo Ezhou y Jingzhou al reino Ian. Esto fue como vomitar sangre, especialmente Jingzhou, que era una provincia muy rica. Entre las 7 provincias propiedad del reino Ian, quizás solo Wuzhou era un poco mejor que Jingzhou. En cuanto a la prefectura del río, era solo ligeramente inferior a la prefectura de Ji. El estado Wei tenía un total de 10 estados. Dizhou se había ido. La mitad de Shuzhou y más de la mitad de Weizhou habían sido destruidas por el levantamiento demoníaco. Era lo mismo en términos de población y capacidad de producción. Se desconocía cuánto tardaría en recuperarse. Casi la mitad del territorio de Xuanji, que fue cedido al reino de Ian, había desaparecido. Sin embargo, eso no fue todo lo que tuvieron que pagar. Tuvieron que pagar los gastos militares de todo el ejército de Ian. El gasto militar fue de 30 millones de piedras espirituales. Era muy caro. El reino Wei era, por supuesto, rico, pero también levantó una gran cantidad de tropas y proporcionó una gran cantidad de cultivadores. Especialmente esta vez, habían lanzado una guerra para destruir el estado de Qi, que obviamente había usado casi toda su fuerza. En el norte, tenían que defenderse de la invasión del reino Ian y habían preparado una gran cantidad de tropas. Sin embargo, también fueron destruidos cuando el reino Ian atacó el sur. Si se cedieran 2 provincias más y se destruyeran 2 más, sería un gran problema para el reino Wei pagar el dinero después de la guerra. Pero esto era algo que se discutiría después de la guerra. Después de la firma del acuerdo, no hubo más disputas entre los dos países. Wei Yun y Lu Qin lideraron un grupo de élite de cultivadores que solo tenía unos pocos cientos de personas. Cruzaron la ciudad Shudu y entraron en Dizhou. Xia Kang ya les había informado su ubicación con anticipación.
Ahora estaban en el condado de Wuhan, el lugar donde había ocurrido la agitación por primera vez. El condado de Wuhan ya se había convertido en una ciudad muerta. Estaba completamente inmóvil. Sin embargo, cuando los cultivadores del reino Wei ingresaron al condado, toda la ciudad se volvió loca de inmediato. Muchos cultivadores poseídos salieron corriendo y atacaron a los cultivadores del reino Wei sin temor a la muerte. Por supuesto, la fuerza promedio de estas personas poseídas era muy baja y la fuerza principal obviamente había sido arrebatada. Por lo tanto, no representaba ninguna amenaza para el grupo de cultivadores de élite liderados por 2 adeptos al Dharma y fueron asesinados rápidamente. Después de eso, Xia Kang y Zheng Yu llevaron a sus hombres al Valle de Dios con cara de fantasma. Lógicamente hablando, este era el hogar de Chen Man, y el espíritu Qi vacío que cubría el área tendría un efecto fatal en las decoraciones normales. Solo 2 ídolos del Dharma podrían permanecer intactos por un período de tiempo. Los 2 entraron juntos, sus actitudes algo determinadas. Sin embargo, no encontraron ningún rastro de Chen Man. En ese momento, recibieron la noticia de que Chen Man había aparecido en el campo de batalla del este y había matado a Kui King. Después de eso, se dieron cuenta de que Wei solo no podía resolver la situación, por lo que rápidamente llegaron a un acuerdo de cooperación con Ian. Después de llegar a un acuerdo, Xia Kang y Zheng Yu optaron por no avanzar precipitadamente. En cambio, se quedaron en el condado de Wuhan y esperaron para encontrarse con la gente de Ian. Después de que las 2 partes unieron fuerzas, su actitud mutua, por supuesto, no fue demasiado cercana. Sin embargo, con un gran enemigo frente a ellos, estaba bien si no estaban cerca. Aunque lucharon codo con codo, no necesitaban cooperar demasiado entre ellos. Solo necesitaban ser divididos en 2 partes. Aunque su equipo no tenía muchas personas, todos eran cultivadores de alto nivel. Había muchos cultivadores de núcleo dorado y un número de 2 dígitos de cultivadores de almas nacientes. No importa cuán exagerado fuera el caos demoníaco, no podía retenerlos. Por supuesto, solo podía ganar en el campo de batalla del Dharma por adelantado. 4K. Trabajaré duro mañana por la mañana. 390 Gran formación demoníaca malvada. Chen Man fue difícil de encontrar, pero también fácil de encontrar. Fue difícil encontrarlos porque estaban escondidos en 2 estados, por lo que no fue fácil atraparlos. Por supuesto, sería mejor si pudieran separarse y buscar. Sin embargo, Kui Kim había aprendido la lección. ¿Cómo podía atreverse a separarse? Si no podían apoyarse mutuamente a tiempo, podrían ser emboscados y morir. La llamada búsqueda fácil se debió a que Chen Man probablemente estaba digiriendo el cuerpo de Kui Kim. Convocar a un demonio del plano Dharma probablemente no fue una tarea sencilla. Además, en este proceso, era inevitable que se filtrara una aura muy densa. No fue fácil separar los 3 poderes del Dharma de Lu Qin para evitar ser derrotados por separado. Pero los otros cultivadores no estaban preocupados por esto. Era más fácil para los cultivadores de la iluminación inicial meterse en problemas cuando vagaban afuera. Si fueran reemplazados por un equipo de Jindan, actuarían juntos, incluso con un Yuan Ying liderando el equipo, su seguridad también podría estar garantizada hasta cierto punto. De hecho, se habían encontrado con los doppelgangers de alto nivel de Chen Man, e incluso habían traído consigo una gran cantidad de poderosos espíritus malignos y poseídos. Sin embargo, estos pequeños equipos perseveraron básicamente hasta la llegada de refuerzos. Por lo general, optarían por quedarse donde estaban. Por supuesto, habría algunas pérdidas, pero en general, este grupo de cultivadores era muy fuerte en promedio. Si mantuvieran una formación apretada y se concentraran en la defensa, serían muy difíciles de roer. Una vez que llegaran los refuerzos, sería fácil salvarlos. Los poseídos y los demonios, naturalmente, tenían la ventaja en número. Sin embargo, su ventaja numérica fue inútil contra la alianza Ian Wei, que tenía una fuerza promedio mucho más alta y no estaba dispuesta a luchar hasta la muerte con ellos. Con un grupo de cultivadores de iluminación inicial, núcleo dorado y alma naciente, podrían huir fácilmente. En tales circunstancias, los equipos que se enviaron pudieron cubrir un área relativamente grande. Al final, ganó algo. Cuando el equipo se acercaba a la frontera entre Dizhou y Waizhou, recibieron un informe de que había una percepción muy obvia y fuerte de ki demoníaco. Se sospechaba que la fuerza del ki demoníaco había llegado al plano del Dharma. Después de recibir la noticia, los superiores de Wei Yan determinaron de inmediato que Chen Man estaba realizando un ritual para convocar a un nuevo gran demonio malvado o fortalecerse a sí mismo a través del cadáver de Kui King. Un gran grupo de tropas se dirigió inmediatamente hacia este lugar.
si pudieran detenerlo antes de que eso sucediera, la siguiente batalla sería mucho más fácil. Lu Mingen ya no podía recordar cuántos demonios había matado. Después de despertar el ojo escarlata como el del antepasado, su fuerza de combate había dado un salto cualitativo. La fórmula de fuego infinito era una técnica particularmente violenta, y todas sus habilidades se sumaban al poder de ataque. Sin embargo, esta técnica todavía tenía sus desventajas. Carecían de control y apoyo. El método de ataque era de hecho muy violento, pero si no podía golpear a nadie, no importa cuánto lo intentara, sería inútil. En el pasado, cuando Lu Qin estaba modificando y creando esta técnica, no pensó mucho en este problema. También tenía ojos escarlata, y ardería donde quiera que tocara la llama. Nunca tuvo miedo de no golpear al enemigo. Sin embargo, cuando los descendientes del clan cultivaron esta técnica, no tuvieron más remedio que enfrentarse a este problema. Lu Mingen, por ejemplo, había sufrido este tipo de dolor en el pasado. Por supuesto, en general, el poderoso poder destructivo de la técnica de la llama infinita podría compensar muchas cosas. Y ahora, había despertado ojos que eran exactamente iguales a los de Lu Qin en ese entonces. Le tenía aún menos miedo a nada. Con este par de ojos, Lu Mingen podía sentir claramente que su control del poder de las llamas era más fuerte que antes. Directamente encendió llamas en el área que era visible. Esta era solo la característica más obvia del ojo escarlata. La esencia de este arte de Dios era que podía usar este arte de Dios para fortalecer su control sobre las llamas, completar un control cada vez más fino y aumentar directamente el poder de los hechizos de fuego. Y estos finalmente trajeron un cambio cualitativo al poder de batalla de Mingen. Esta vez, se podría considerar que ha regresado al equipo. Después de esta guerra, regresaría al reino Ian y ya no sería responsable del trabajo de inteligencia en el reino Wei. Se lo entregaría a otra persona. Anuncios de Put Future. De esta manera, no tenía que preocuparse por la exposición de su identidad y podía participar directamente en la batalla. Hoy, llegaron al lugar donde Chen Man estaba convocando al gran diablo siniestro. Obviamente, Chen Man también sabía que la conmoción que había causado no podía ocultarse sin un sonido. Por lo tanto, naturalmente no puso sus esperanzas en este lugar. A su alrededor, había innumerables personas poseídas, y entre ellas, había muchos espíritus malignos reales. Habían descubierto a Chen Man, y Chen Man también los había descubierto a ellos. Innumerables espíritus malignos rodearon el lugar del ritual y formaron una formación defensiva. Afortunadamente, sin importar si era un espíritu maligno o una persona poseída, no tenían forma de usar la energía espiritual de una vena espiritual. Por el contrario, su existencia solo contaminaría o incluso destruiría las venas espirituales. De lo contrario, si pudieran confiar en una vena espiritual, especialmente una vena espiritual de alto nivel, para defenderse, sería demasiado difícil luchar. De hecho, incluso ahora, no era fácil. Había al menos 100.000 cultivadores demoníacos y demonios. Sus poderes estaban unidos para formar una gran formación. Incluso un cultivador del plano del Dharma se vería amenazado si cayera en él. Sin embargo, los adeptos al Dharma no llegaron solos. Xia Kang inmediatamente reveló su Dharmakaya, el Dharmakaya indomable de un gran general. Levantó la herramienta mágica de sexto nivel en su mano, la gran hoja de guerra de Wei, que lleva el nombre del país. Con un solo golpe, hizo que la gran formación diabólica siniestra se sacudiera violentamente. Luego, los miles de cultivadores de alto nivel del ejército de la Alianza Wei Yan cargaron. Por supuesto, su objetivo no era matar a todos los demonios aquí. Un cultivador de alto nivel podría matar a 100 espíritus poseídos o malignos, pero 1000 de ellos difícilmente podrían matar a 100.000. Además, había demonios de alto nivel entre ellos. Su misión era aprovechar el hecho de que el ataque de Xia Kang había sacudido la siniestra formación del diablo para matar a todos los demonios poseídos y siniestros. Esto fue para que el poder de estos siniestros demonios ya no pudiera estar vinculado. Mientras el poder de estos monstruos no pudiera combinarse de manera efectiva, sería difícil que los monstruos de bajo nivel tuvieran un impacto directo en el alma naciente o incluso en el Dharma y superior. De hecho, cuando cargaron y detuvieron la recuperación de la formación demoníaca, los 3 Dharma Laksanas del ejército de la Alianza Wei Yan ya habían cargado contra la formación y se dirigían hacia el centro. En este momento, Lu Mingen también se precipitó hacia la pila de demonios. Sus ojos eran rojos y atrajo grandes parches de llamas de color rojo oscuro. Los espíritus ordinarios poseídos y malignos que fueron atrapados en las llamas fueron todos quemados hasta la muerte. Y su actuación también había atraído a oponentes más fuertes. Un demonio en la etapa de iluminación inicial había venido a buscarlo.
Sin embargo, lo había descubierto de antemano y usó la placa de supresión de estrella de Jade para bloquearlo. Luego, a través de sus ojos escarlata, invocó la verdadera espada Inferno Roja y la destruyó de un solo golpe. Y ese no era el primer oponente de la etapa de iluminación inicial que había matado. Después de matar a personas del mismo nivel muchas veces, también había sido atacado. Después de invocar un gran fuego una vez más y quemar a muchas personas diabólicas hasta la muerte, de repente sintió que lo envolvía una frialdad escalofriante. Sus ojos liberaron el poder del fuego con todas sus fuerzas, que se extendió por su cuerpo y disipó el frío. Sin embargo, la siguiente situación todavía no era buena. Si pudiera darle una gran sensación de amenaza, podría haber sido el objetivo de un demonio del núcleo dorado. Volvió la cabeza, y así fue. Un monstruo con dos cuernos en la cabeza y una cara como un yak volaba hacia él con una aguda sensación de extrema frialdad. Este espíritu maligno sostenía dos alabardas cortas, las cuales exudaban un intenso ki demoníaco abisal. Los ojos escarlata activaron la llama verdadera de color rojo oscuro. Esta llama de hecho comenzó a quemar el cuerpo de la otra parte. Sin embargo, esta llama sí sería muy efectiva contra los demonios del nivel de iluminación inicial o aquellos que habían sido poseídos por el diablo. Podría causar un poder asesino aterrador. Sin embargo, después de cruzar un nivel, ya no era mágico. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de darse por vencido, una luz púrpura de repente parpadeó y explotó con un poder púrpura negro. Inmediatamente, una gran parte del cuerpo del siniestro diablo fue corroído y aniquilado. Al mismo tiempo, Lu Mingqiao, que vestía una armadura de cuerpo completo, apareció detrás del demonio del escenario Golden Core. Mantuvo su fuerza y activó la técnica explosiva del espíritu ilusorio, perforando sin piedad el arma afilada en el cuerpo del demonio. Un verdadero ki de atributo de vacío turbulento brotó del cuerpo de la otra parte, y desde el interior, comenzó a mostrar el aterrador efecto de aniquilación del poder del atributo de vacío. El espíritu maligno del núcleo dorado de repente resultó gravemente herido. Anuncios de Put Future. Sin embargo, Lu Mingqiao no se detuvo allí. Una vez más activó su técnica de caminar en el vacío y cambió su dirección. No solo evitó el contraataque del espíritu maligno del núcleo dorado, sino que también causó más daño a la otra parte a través de la explosión de su verdadero ki vacío y lo apuñaló nuevamente. Después de repetir este proceso 2 o 3 veces, el demonio de la etapa Golden Core finalmente fue asesinado. Gracias, tía abuela Qian Qian, le agradeció Lu Minggen. No tienes que agradecerme. Ten cuidado. Mingqiao se fue a toda prisa después de decir eso. El campo de batalla no era un lugar adecuado para una pequeña charla. Lu Mingqiao estaba muy ocupado ahora. Aunque solo había 1000 cultivadores humanos en esta batalla, eran las élites de las élites. Casi todos ellos eran cultivadores por encima del nivel de iluminación inicial. No había duda de que se trataba de una reunión de las élites de ambos países. Incluso para las dos grandes naciones celestiales, no sería una tarea fácil reunir a tantos cultivadores en el nivel de iluminación inicial y superior. Muchos de los descendientes directos del clan Lu también se habían unido a la batalla. Eso la incluía a ella y a Chaoe. Cuando su padre había seguido a los 3 Dharma Laksanas al núcleo de la formación, los dos habían sido los líderes de los cultivadores del clan Lu. Antes de que su padre y los 3 Dharma Laksanas entraran corriendo, habían dejado una orden para que causaran el mayor daño posible aquí y evitaran que la gran formación demoníaca volviera a tener efecto. Por supuesto, tenían que llevarlo a cabo al pie de la letra. Sin embargo, bajo la premisa de cumplir con esta orden, discutió con su hermano que aún les quedaba una cosa más por hacer. Cuida a los descendientes directos del clan Lu. En este campo de batalla, incluso un Jindan podría no estar a salvo. Había muchos cultivadores de núcleo dorado entre los espíritus malignos y los cultivadores poseídos. Incluso los monstruos del reino del alma naciente existían. Los cultivadores del reino del alma naciente de Junio Gujian, la secta Yunxiao y el país Wei tenían sus propios oponentes contra los que luchar. Sin embargo, Mingqiao y Chaoe eran las dos personas más poderosas que la familia Lu había tocado en este viaje. Aquellos que pudieron ingresar al nivel de iluminación inicial entre la generación más joven de la familia en realidad no eran viejos. Todos tenían un futuro relativamente brillante. Si se les diera más tiempo para crecer lentamente, incluso podrían producir muchos cultivadores de núcleo dorado. Sus talentos eran muy buenos y siempre se les habían asignado muy buenos recursos en sus familias. Su velocidad de cultivo también fue inexplicablemente más rápida que la de aquellos con el mismo talento. Si el clan quisiera desarrollarse, necesitaría a los cultivadores debajo de él para luchar hasta la muerte.
Disfrutaban de la protección y los recursos de sus familias, por lo que era natural que lucharan junto a sus familias. Pero si no podía morir, no moriría. Para Min Chaoe, intentaría salvar a tantos como pudiera. Sin embargo, a medida que la batalla continuaba, la situación empeoraba gradualmente. Lu Mingchao pudo sentir esto. Los cultivadores de la iluminación inicial de la línea de descendencia directa del clan Lu inevitablemente habían sufrido bajas. 2 de ellos ya habían muerto en la batalla. De los 1000 cultivadores humanos, casi 100 habían muerto. Incluso vio con sus propios ojos a un cultivador de almas nacientes de la secta Yunxiao que apenas podía sostenerse cuando fue asediado por 2 demonios de almas nacientes. Sin embargo, en el último momento, fue emboscado por un clon naciente del hombre Chen del nivel del alma que apareció de repente. No pudo aguantar más y murió en la batalla. Sin embargo, las encarnaciones de Chen Man y los 2 demonios nacientes del reino del alma habían sido aniquilados por Furio Usan Shuzi y Bainantian. Aún así, perder un cultivador de almas naciente fue algo muy doloroso para la secta Yunxiao. Y esto, en cierto sentido, también era una señal. La cantidad de espíritus malignos y personas poseídas era simplemente demasiado grande. Si esto continuaba, en realidad tendría una visión pesimista de su propia situación. Es posible que no puedan aguantar demasiado tiempo. Aunque los cultivadores de Wei Yan todavía luchaban hasta la muerte, algunas cosas no podían cambiarse por la voluntad de una persona. No pudo evitar mirar el núcleo de la matriz de espíritus malignos. Allí, ya habían aparecido 3 gigantes altísimos. Con cada uno de sus movimientos, se liberaba su verdadero yuan. Era obvio que los 3 Dharma Laksanas, incluido su padre, que ya se había precipitado hacia los alrededores, estaban luchando con todas sus fuerzas. Sin embargo, estaba claro que sus oponentes no eran personas comunes. Date prisa y gana, Qian Qian. Lu Mingchao solo podía murmurar en su corazón. 4K.